Hola, buenas tardes. Acá estamos. Bueno, tendría que ponerme de pie y volver a sentarme si estuviese en el aula de primer año del secundario por haber hecho ruido con la silla. Bien, me puntuó LOL. ¿Cómo están? Les cuento que vamos a hablar un poco de por qué a partir de ahora vamos a llamar hiperlectura a nuestros videos. Porque si llamásemos mail a nuestros email, le estaríamos diciendo correo al correo electrónico. Entonces, de la misma manera, decirle lectura es negar una alfabetización digital, y por eso vamos a hablar de que esta es la hiperlectura 3 correspondiente al bloque 3 del capítulo 1. Bien, pero es la primera vez que nos vamos a enfrentar con un bloque 3. No hay que olvidar que en matemática sigue siendo válido lo que sabemos de lectura comprensiva. También hay que preguntarse, y por ahí hay que manejar mayores signos, significados y significantes que al estudiar otras ciencias. Pero entonces, ante una primera lectura que hagamos de los ejercicios propuestos de este capítulo 1, vamos a encontrar el concepto de tetraedro, el concepto de lados opuestos de un cuadrilátero, el concepto de bisectriz de un ángulo, el de medianas de un triángulo, el de E2, el de paralelogramo, el de clases de equivalencia de bases orientadas, quizás por primera vez. Entonces, hay que buscar las definiciones acordes a los conceptos conocidos hasta acá para poder avanzar en la resolución de estos ejercicios propuestos. Bien. Ahora lo que vamos a ver es cómo en dos ejercicios que ya hicimos tenemos bases y elementos para la resolución de dos nuevos ejercicios. Uno de ellos es el que surge de estudiar un tetraedro. Si nosotros pensamos en este tetraedro y decimos que este vector es O, este punto, este vértice es O, este vértice es P, este vértice es Q y este vértice es R, podemos decir que la arista OP la llamamos vector A. La arista OQ la llamamos vector B. La arista OR u OR la llamamos vector C. Bien, lo que dice el texto es que tenemos que demostrar que si con punto inicial en P construimos un vector cuyo punto final sea el punto medio de la arista RQ, vamos a encontrar que este vector PM es un medio del vector B más un medio del vector C menos el vector A. Bien, pero habíamos dicho que nos iba a ser útil para resolver el ejercicio 1.36
algo que ya sabíamos. Y era esto de que, por ejemplo, podemos hablar de PR como C menos A, de PQ como B menos A. Y entonces PM va a ser la semisuma de estos dos vectores que ya encontramos cómo escribirlos en función de A, B y C. Y así poder demostrar, como hicimos en su momento, con la base media en un triángulo, es decir, en una figura plana. Ahora estamos hablando de un cuarto. Estamos en el espacio, estamos en E3, y esto lo habíamos usado en E2, sin llamarlo E2. Bien, entonces, ¿cómo vamos a escribir PM? Vamos a escribir PM, y esto es lo que ya empieza a hacer la demostración. Vamos a escribir a PM como un medio. No dividan por 2 a los vectores, porfa. Los sabemos multiplicar por un número real. Y vamos a decir que es la semisuma de PR más PQ. Bien, pero a su vez podemos decir que PR es OR menos OP, y OP es A, por ejemplo. Entonces tenemos que un medio por C menos A, más, de la misma manera podemos pensar PQ como B menos A. Así las cosas, tenemos entonces que PM sería un medio de C más B menos 2A. Si distribuimos el número real, es un medio C que puede conmutar con la suma y escribir primero un medio B. Y restar 2 por un medio 1 por A. Bien. Se apreció entonces algo que ya sabíamos para demostrar N2, nos sirvió para demostrar N3. ¿Con qué vamos a seguir? Con la demostración de la desigualdad triangular, pero para suma de 3 vectores en lugar de suma de 2 vectores. Y también vamos a poder hacer una ampliación de la forma de demostración. Esto es muy útil, porque en realidad es todo un aprendizaje, y no solamente lo aprendimos, sino que lo vamos a poder poner en práctica. ¿Qué vamos a demostrar entonces? El punto 1.38. ¿Qué dice? Que la norma de A más B más C es menor o igual que la norma de A más la norma de B más la norma de C. ¿Cómo habíamos demostrado esto para la suma de 2 vectores? Habíamos pensado en elevar al cuadrado la norma de A más B, y ahora vamos a elevar al cuadrado la norma de A más B más C. Y habíamos dicho que la norma al cuadrado no es más que el producto punto del vector A más B más C consigo mismo. A más B más C. Bien, esto es producto punto. ¿Cómo continuamos con esto?
al vector A, le vamos a operar producto punto con el vector suma. Porque el producto punto es distributivo respecto de la suma. Entonces vamos a sumar el vector B, producto punto la suma, y vamos a el vector C, producto punto, también por la suma. Esto es, siguiendo con las distributivas, a producto punto A, la norma de A al cuadrado, más A punto B, más A punto C, más B punto A, más la norma de B al cuadrado, más B punto C, más C punto A, más C punto B, más la norma de C al cuadrado. Asociando, obtenemos la norma de A al cuadrado y veamos, A punto B y B punto A son dos números iguales. ¿Por qué? Porque conmuta el producto punto. Entonces tenemos dos veces A punto B más la norma de B al cuadrado más la norma de C al cuadrado más la norma de C al cuadrado más dos veces A punto C más dos veces B punto C. Bien, por la transitividad de la igualdad, si esto es igual a esto y esto igual a esto y así sucesivamente, podemos decir que esta expresión va a ser igual entonces a esta y vamos a ver cómo continúa. Borré mal. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? La norma de A al cuadrado más dos veces A punto B más la norma de B al cuadrado más dos veces A punto C más dos veces B punto C más la norma de C al cuadrado. ¿Cómo seguimos con todo esto entonces? Diciendo que este producto interno es menor o igual que el valor absoluto del producto interno. Y esto es por propiedad de producto punto. Pero esto no ocurre solamente acá. Ocurre también acá. Y ocurre también acá. Porque si sumo un número, siempre va a ser menor o igual que sumar un número positivo. Y eso es remitiéndonos al valor absoluto. ¿Correcto? Porque acá tenemos un número real. Entonces, toda esta expresión es menor o igual que la norma de A al cuadrado más el valor absoluto de 2 por A punto B más el valor absoluto de 2 por A punto C
punto C más la norma de C al cuadrado. Pero esto sí sabemos que es igual, por propiedad de valor absoluto, a la norma de A al cuadrado más valor absoluto de 2, que es 2, por el valor absoluto de A punto B más 2 por el valor absoluto de A punto B, no, A punto C más la norma, acá me está faltando la norma de B al cuadrado y cierto, ¿no? No está. Bien, pero B es vector. Y así tenemos entonces la norma de B al cuadrado más 2 veces el valor absoluto de B punto C más la norma de C al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que vamos a pensar ahora? El valor absoluto del producto punto es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman A y B. El coseno del ángulo que forman A y B es un número entre -1 y 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ahora vamos a tener una nueva desigualdad que nos va a permitir decir que el valor absoluto de ese producto punto es menor o igual que el producto de los módulos. Entonces, ahí vamos a escribir que todo esto es... a ver, vamos a ver si podemos borrar más prolijo así. Menor o igual que el valor absoluto de A al cuadrado más 2 veces norma de A por norma de B más norma de B al cuadrado más 2 veces norma de A por norma de C más 2 veces norma de B por norma de C más norma de C al cuadrado. Bueno, ¿qué vamos a considerar hasta acá entonces? Que todo esto no es más que un trinomio cuadrado perfecto. Y por eso lo vamos a poder escribir como norma de A más norma de B al cuadrado. ¿Sí? Quedando escrito entonces que a esto le tenemos que sumar 2 veces norma de A, norma de C, más 2 veces norma de B, norma de C, más norma de C al cuadrado. ¿Cómo seguimos con esto? Veamos que esta expresión la podemos obtener también identificada de manera lineal al decir que tenemos
por un lado, esta expresión al cuadrado. Por otro lado, A2 y A norma de A más norma de B lo vamos a multiplicar por norma de C. Pero esto sería la expresión lineal de norma de C al cuadrado. Y así, este menor o igual entonces sería, teniendo identificado un cuadrado, el otro cuadrado y el doble producto del primero por el segundo, ni más ni menos que norma de A más norma de B más norma de C, todo al cuadrado. El razonamiento que seguía a partir de tener la desigualdad amplia entre el cuadrado de la norma y el cuadrado de la suma de las normas era pensar que ambas bases son positivas o nulas. O sea que al elevarlas al cuadrado, o al aplicar raíz cuadrada, mejor dicho, no vamos a obtener más que la comparación de dos bases nulas o positivas. Y así poder decir que el valor absoluto de A más B más C es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B más el valor absoluto de C, que es la extensión de la desigualdad triangular ya demostrada en la hiperlectura 2. Bien, ahora hay diversos ejercicios, pero vamos a elegir el 1.58 que dice que tenemos que demostrar que el producto mixto de U1, U2, U3 multiplicado por el número real resultado del producto mixto de B1, B2, B3 es igual al determinante de una matriz que la vamos a llamar A. Esa matriz A, por una cuestión de renglones, la vamos a definir acá. Vean. Es una matriz que se forma con productos puntos. No olvidemos que al resolver un producto punto también obtenemos un número real. Entonces, el elemento A sub 1, 1 va a ser el producto punto de U1 con B1. ¿Sí? Todos estos son vectores. Bien. A1, 2 va a ser U1 producto punto con B2. U1 producto punto con B3. U2 producto punto con B1. U2 producto punto con B2. U2 producto punto con B3. U3 producto punto con B1. U3 producto punto con B2. U3 producto punto con B3. Bien. Ahora lo que vamos a pensar es que el determinante de la matriz A, ¿cómo puede ser que esté relacionado con el producto de estos dos productos mixtos? Y si vemos
que este producto mixto es a su vez un determinante, está multiplicando a este producto mixto que también es un determinante. Pero el determinante, la multiplicación de determinantes, en este caso son matrices cuadradas del mismo orden, no es más que el determinante de la multiplicación de las matrices. Pero si pensamos desde la multiplicación de determinantes, el determinante de una matriz y el de su traspuesta coinciden. Entonces, el determinante de esta matriz y el determinante de su traspuesta no genera más que al hacer el determinante de la multiplicación de esas nuevas matrices y todo esto con las propiedades, que se genere multiplicar U1 por B1, B2, B3 y así obtener esta primera fila. Luego U2 por B1, B2, B3 y así obtener esta segunda fila. Y por último U3 multiplicarlo por B1, B2, B3 y obtener la tercera fila, y encontrar el determinante de esta matriz va a ser equivalente entonces al resultado de multiplicar estos dos productos triples. Ahora continuamos con 1.59. ¿Qué dice? Que hay que demostrar que A cruz B punto C cruz D más B cruz C punto A cruz D más C cruz A punto B cruz D es, y veamos, 0 o vector 0. Sumamos, podemos sumar vectores como números reales. Producto punto, el producto punto es un número real, o sea que estamos sumando números reales. Entonces, ¿es 0 o vector 0? No, es 0, el número real. ¿Es como que estuviésemos en E1? Bueno, la cuestión es que para hacer esta demostración vamos a recurrir a las identidades que están enunciadas en la parte teórica light, que es como motivación. Aplicando esas identidades, vamos a poder decir que todo esto es igual a C punto C por B punto D menos A punto D por B punto C. Y esto estaría correspondiendo entonces a este producto punto. Toda esta expresión. ¿Sí? Continuando con la aplicación de esa identidad, entonces, vamos a poder decir de manera ordenada alfabéticamente, porque el producto punto conmuta y el producto de números reales también, que A punto D por C punto D
B punto D por A punto C más B punto C por A punto D menos A punto B por C punto D, nos está diciendo que AC A punto C por B punto D está siendo restado, ¿sí? Y por tanto, cancelado, con resultado 0. De la misma manera, A punto D por B punto C, que está restando, está siendo sumado A punto D por B punto C, acá, obteniendo un nuevo 0 por sumar opuestos. Ni hablar que acá también estamos sumando opuestos. Y así hemos demostrado que la expresión dada es igual a 0, que es un número real. Bien, ahora también usando las identidades es que vamos a poder demostrar el 1.60. ¿Qué dice el 1.60? El 1.60 nos habla de que el producto triple de A cruz B punto. A ver, no, es triple la anotación, me confundí, había puesto el corchete. A cruz B, C cruz B, E cruz F, es igual a el producto triple de A con B con D por el triple de C con E con F menos el triple de A con B con C por el triple de D con E con F. ¿Cómo es esto? Bueno, simple. Pensemos en estas identidades. Hay que aplicar ambas identidades, no solamente una, así que repasarlas. Nuevamente, a mirar las lecturas si no tenemos esto en la memoria aún. Entonces, ¿qué vemos acá? Este producto triple es, por ejemplo, una de las maneras en que podemos, cambiando de notación, reescribirlo, diciendo A cruz C cruz C punto E cruz F. Al aplicar la identidad para el producto vectorial, obtenemos que A cruz B cruz C cruz D es el triple A B D, que es un número real por el vector C, menos el triple A B C, que es un número real por el vector D. Y a esto lo tenemos que multiplicar. Si esto es un número real por un vector menos un número real por un vector, la diferencia es un vector que hay que hacerle producto punto con el vector E cruz F. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? La distributividad. Vamos a decir al triple A, B, D por C punto E cruz F menos el triple
A, B, C por D punto E cruz F. ¿Cómo seguimos con esto entonces? Acá no tenemos más que un nuevo producto triple, C, E, F. Y acá otro producto triple, D, E, F. Y así el resultado que buscábamos demostrar. A, C, D, triple C, E, F, menos A, B, C, triple D, E, F. Seguimos entonces con el 1.62, que solamente lo vamos a enunciar porque es útil para construir una base dual a partir del producto vectorial y a su vez para que podamos hablar un poco sobre una nueva metodología para conformar una base dual. Si tenemos una base dada, U1, U2, U3, la base es formada por D1, que va a ser U2 por U3 sobre el triple U1, U2, U3, B2, que va a ser U3 cruz U1 sobre el triple U1, U2, U3, y por último el vector B sub 3 igual a U1, U2, U1 cruz U2 sobre U1, U2, U3 van a conformar la base dual a U1, U2, U3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ver esto? Es que si a U2 sigue U3, si a U3 sigue U1 y si a U1 sigue U2, no estamos haciendo más que conservar el orden y si esta es extrógira, que lo sea también la que conformamos a partir de ella con los productos vectoriales. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en el 1.63 dice que dos bases duales tienen la misma orientación. Y para demostrar esto, puede ser útil que el producto vectorial es independiente de la base y el resultado de 1.62. ¿Sí? Es por eso que lo menciono. Ahora, otra cosa que también es importante que mencionemos antes de concluir con esta hiperlectura es que dos bases orientadas tienen igual orientación o tienen orientación opuesta. No hay más que esto. ¿Y por qué? Porque si hablamos de bases orientadas, estamos hablando de que el determinante no puede ser nulo, pues son bases. Y a su vez, como es un número real, o es positivo o es negativo respectivamente. Entonces no hay más de que si es positivo, la base tenga igual orientación y si es negativo, tengan orientación opuesta. Chao, hasta pronto.